Tenemos una lectura que va a realizar nuestra querida Laura, que se encuentra en Isaías, capítulo 9, los versículos 6 y 7, y es el pasaje en el que esta mañana vamos a estar reflexionando. Así que adelante, Laura. Perquè ens ha nascut un nen, un fill ens ha estat donat, i el poder sobirà és sobre la seva espatlla. I el seu nom s'anomenarà Meravellós, Conseller, Déu poderós, Pare etern, Príncep de pau. L'amplitud de la seva sobirania i la pau no tindran fi, sobre el tron de David i sobre el seu regne, per establir-lo i per refermar-lo en judici i justícia, des d'ara i fins a l'eternitat. El cel de Javé dels exèrcits farà això. Perdonad que había perdido la primera página, estaba en modo pánico. Gracias, Laura. Un pasaje muy interesante y muy importante de toda nuestra Biblia. Ahora, si os pregunto, ¿sabéis qué día se celebra hoy? ¿Alguien sabe el día que se celebra hoy? No, hoy. ¿Qué día se celebra? Bueno, en el año 2000 la ONU decidió que el 18 de diciembre sería el Día Internacional del Migrante. ¿No lo sabíais? Yo tampoco lo sabía. Bueno, alguno quizás sí, pero yo no lo sabía. Y es curioso ver cómo el calendario se va llenando de celebraciones que uno ni siquiera conoce, ¿no? Y hay celebraciones de todos tipos. Solo para que veáis, este mes de diciembre, algunas de las celebraciones que hemos hecho internacionalmente o días internacionales declarados. Día Internacional en contra del SIDA, el Día Internacional de los Voluntarios, el Día Mundial del Mono, el Día Internacional del Médico y, por ejemplo, el Día Internacional de los Bancos. No sé si mucha gente ha celebrado este día. Así que, bueno, si hay algún médico, si hay algún banquero o si hay algún mono en la sala, muchas felicidades. Disculpad que no os haya felicitado en vuestro día. Pues si lo pensamos, van pasando los días y las celebraciones y no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Y pues no los acabamos celebrando. Ahora, ¿creéis que hay algo peor que no celebrar algo que no sabíamos que no teníamos que celebrar? ¿Se ha entendido? ¿Hay algo peor que no sabíamos que teníamos que celebrar y no lo hemos celebrado? Pues quizá podríamos pensar que es peor celebrar algo cuando no sabes lo que estás celebrando, ¿no? Por ejemplo, esta semana se celebraba internacionalmente que por fin se ha conseguido en Estados Unidos realizar la fusión nuclear. ¿Cuántos lo habéis celebrado? Pocos, ¿no? Porque realmente no entendemos muy bien lo que significa. Claro, si te pones a estudiar, entiendes como que por fin se ha conseguido hacer una fusión nuclear donde la energía que se ha invertido en hacer la fusión es menor que la energía obtenida después, y eso es bueno para las energías renovables o para muchas historias. Pero si no nos explican nada, poco tenemos que celebrar, ¿verdad? De la misma manera, ahora nos acercamos a un momento del año donde mucha gente pues, decora sus casas, hace regalos, se junta para comer y beber, otros hacen viajes familiares, otros descansan, tienen vacaciones. La sociedad en sí está de celebración. Pero vale la pena que nos preguntemos, ¿sabe la gente lo que está celebrando? ¿Saben nuestros vecinos o nuestros amigos lo que están celebrando al decorar sus casas, hacerse regalos y comer juntos? ¿Sabes tú lo que realmente estamos celebrando en estas fechas? Hoy seguimos nuestro pequeño tour por el Antiguo Testamento como iglesia y estamos teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Estamos fijándonos en cómo la palabra de Dios fue anunciando durante siglos lo que hoy nosotros recordamos en Navidad. Y acabamos de ver, representado por nuestros niños y por algunos que no eran tan niños, uno de los momentos más culminantes de la historia, el nacimiento de Jesús. Ahora, yo supongo, intuyo, que más o menos los que estamos aquí
conocemos la importancia del bebé que tuvieron José y María. Probablemente todos conocemos su historia y entendemos por qué ese bebé que nació en Belén era tan importante. Y si os hiciera ahora una pregunta sorpresa, que no lo voy a hacer, tranquilos, pero si os la hiciera, pues probablemente me podríais dar una respuesta más o menos coherente. Pero ahora imagínate que no sabes nada, o imagínate que aparece en tu casa un aborigen de una tribu del Amazonas o que aparece un extraterrestre de otro planeta y empieza a ver las decoraciones, empieza a ver un poco el ambiente que hay ahora y dice, ¿todo esto de qué va? ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo podrías explicarle de qué va la historia? Pues para ver un breve resumen de lo que esta historia significa, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías, y vamos a estar viendo el capítulo 9, los versículos que hemos leído. Y es un capítulo que probablemente fue escrito como unos 700 años antes de que Jesús naciera. 700 años antes de que Jesús naciera. Y en este capítulo 9 vamos a ver dos cosas principalmente. Primero vamos a ver el gran problema que la humanidad tiene y luego vamos a ver la gran solución a ese problema, que es lo que realmente estamos celebrando en estos días. Primero vemos el gran problema. En el versículo 2 de Isaías 9 leemos: «El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos». Aquí ya vemos un poco, ¿no?, que se va anunciando que hay luz, que hay una solución, pero nos vamos a centrar en el problema. Había un problema. El profeta Isaías escribe en una época, en un tiempo donde la nación de Israel se encontraba en decadencia. Había tenido un pico, había tenido una historia muy bonita, pero iba cuesta abajo. Y la semana pasada vimos cómo esa decadencia culminó en un exilio a Babilonia, cómo se los llevaron a otra tierra, perdieron su gobierno, lo perdieron todo, ¿no? Pero ahora estamos años antes, unos siglos antes de ese exilio, y lo que vamos viendo es que Dios una y otra vez enviaba profetas, enviaba gente que advertía a la nación, oye, que vais por el mal camino, no sigáis por allí, que os vais a hacer daño, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el pueblo escogía, pues, muy bonito lo que dicen, pero yo hago lo que me da la gana. Además, el pueblo pues, se había mezclado con otras naciones, se había mezclado con otras religiones y pues, hacía un poco lo que le daba la gana. Por otra parte, además, cuando la nación tenía problemas grandes, en vez de recurrir a Dios, en vez de ir a buscar su ayuda, ¿qué hacían? Pues empezaban ahí a hacer maquinaciones, a contactar con gobiernos extranjeros. Oye, me ataca esta nación, pero esa es más grande. Entonces voy a hablar con esa nación para que se cargue a esta y yo esté tranquilo. Más o menos eso es como iba el pueblo de Israel. Y tal y como dice Isaías, la condición del pueblo de Dios en esos momentos se podía describir como un pueblo que andaba en tinieblas, un pueblo que habitaba en sombra de muerte. Era un pueblo que no sabía hacia dónde iba y además era un pueblo que vivía con miedo, un pueblo que vivía con el miedo de una posible invasión extranjera, un pueblo que vivía con miedo a perderlo todo, con miedo a morir y desaparecer. Y bueno, aunque para la mayoría de nosotros esto de vivir con miedo por la situación política pues no es algo que hayamos tenido quizá que experimentar. Sé que otros sí habéis tenido que vivir momentos políticos bastante turbios, algunos hace ya muchos años aquí en España, otros en vuestros propios países de donde venís. Y probablemente hayáis tenido que vivir con miedo porque no sabíais qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? En cambio, como decía otros, pues no hemos tenido que pasar por esos momentos, pero si pensamos ahora en otras partes del mundo, como por ejemplo ahora mismo en Ucrania o en los otros muchísimos conflictos que hay en todo el mundo, sabemos que hay gente viviendo con miedo, sabemos que hay gente viviendo sin saber lo que le va a pasar.
La oscuridad del pecado del ser humano sin duda está todavía muy presente en muchos lugares. Y quizá también esa oscuridad todavía está presente en tu propia vida. Quizá es posible que no sufras miedo a una guerra o no tengas ansiedad porque nuestra nación vecina está a punto de invadirnos, pero quizá sí que es posible que sufras miedo pues, por perder un piso. Quizá sufres de ansiedad porque vas a perder tu trabajo. Quizá puedes sentir miedo respecto al futuro porque alguien muy importante en tu vida ya no está contigo. Quizá puedes sentir ansiedad al ver que el mundo laboral está complicado, que el sueldo no te llega para pagar el alquiler y las facturas. Sin duda, compartimos de alguna manera esa condición del pueblo de Israel, ¿no? Esa condición de miedo, oscuridad, ansiedad. Sin embargo, cuando el profeta está hablando aquí de oscuridad, de sombra de muerte, no solo se está refiriendo ya a la condición política, sino que de alguna manera está describiendo también la situación espiritual, la condición espiritual del pueblo de Dios. El pueblo estaba en oscuridad porque vivía en rebeldía contra Dios, porque habían rechazado su palabra, no querían saber nada de Él y pues simplemente hacían lo que les daba la gana. Claro que existían amenazas externas de otros países, claro que habían peligros de guerras, pero el gran problema de Israel no era ese. El gran problema de Israel es que había rechazado a Dios y que le había dado la espalda. Y sin duda ese también es el gran problema de todo ser humano. Ese es el gran problema que tú y yo tenemos. Nuestro miedo y nuestra ansiedad no son más que un reflejo de nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde, de una naturaleza que le da la espalda a Dios y que rechaza su palabra. Así nos describe Dios, no es que describa yo así a la humanidad, así nos describe Dios en Efesios 2:1. Dice que el ser humano por naturaleza está muerto en delitos y pecados. Ahora, el ser humano está muerto, aquí todos nos movemos, hablamos, comemos, nos reproducimos. ¿Cómo podemos decir que estamos muertos si estamos haciendo todas estas cosas? Por supuesto, lo que está diciendo Pablo en Efesios no es que estemos muertos físicamente, es que estamos muertos espiritualmente. Y eso es mucho más importante que la muerte o la vida física. Lejos de Dios, tu condición como ser humano es lamentable y solo puede ser descrita como una especie de muerte en vida. Así que nuestro mayor problema no es que lleguemos o no lleguemos a final de mes, nuestro mayor problema no es que la gente nos preste atención o no, no es que tu jefe te trate bien o mal, no es que tu familia te respete o te deshonre. Tu mayor problema no es que suspendas tampoco un examen, no es que tus padres te dejen hacer una cosa o otra. El gran problema que tú y yo y que todo ser humano tiene es que nace separado de Dios. Nace muerto espiritualmente por culpa del pecado. Y no importa lo bueno que pienses que eres, no importa las grandes obras que hagas ayudando a otros, siendo simpático, siendo majísimo, sacrificándote constantemente por los demás, si no has solucionado tu relación con Dios, no has solucionado nada. Sigues muerto espiritualmente. Ahora, ¿cómo dice ese refrán de la Biblia? A grandes males, grandes remedios. No es de la Biblia, es broma. No es de la Biblia, pero el mensaje de la Biblia es ese. A grandes males, gran remedio. No grandes remedios. Gran remedio. Solo hay uno. Ante el miedo y el pecado del pueblo, Dios responde con una promesa que será la gran solución que necesitamos. Y en los versículos 6 y 7 que ha leído Laura, leemos lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre.
El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Lo primero que llama la atención de estos versículos es observar cómo esta gran solución que necesitamos viene de parte de Dios. El versículo 6 dice que un niño nos ha nacido, ¿verdad? Un hijo nos ha sido dado. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Uno podría quizá pensar que la solución para el pueblo de Israel era como que Dios les diera instrucciones muy concretas y específicas, ¿no? De haced esto, y si lo hacéis, tendréis solución, tendréis paz, tendréis tranquilidad, tendréis, ya está, no habrá más amenazas enemigas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no hacían eso? Aunque pudiera parecer una solución lógica, lo cierto es que la historia demostraba que el pueblo de Israel era incapaz de seguir las instrucciones de Dios. Eran incapaces de someterse a su palabra y mantenerse fieles a Él. Y por eso lo que Dios propone es una solución que no es tú haces esto y yo hago esto. La solución que Dios propone es yo hago esto. Se acabó. La solución que Dios propone es que Él es el que va a enviar a un niño. La solución que Dios propone es que Él viene a buscar a los suyos. Él nos espera, bueno, venid, Él va a buscar a los suyos. Es Dios quien ofrece una solución para el pecado de los suyos. Lo curioso en este caso es observar cuál es el remedio para los males del pueblo. Pensamos en una nación en peligro, con inestabilidad política, con miedo, con amenazas de muerte de otras naciones, habitando en sombra de muerte. Si nosotros pensáramos en una solución para ese pueblo, ¿cuál sería? ¿Alguna sugerencia? Bueno, armaos bien, tened un buen ejército, ¿no? Coged las mejores armas, o tener los más sabios, unos buenos estrategas que sean capaces de, con pocos recursos, hacer frente al enemigo, ¿no? Quizá esa sería una solución. Sin embargo, ¿cuál es la esperanza que Dios promete a su pueblo? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Qué clase de solución es esa? ¿Qué sentido tiene que ante amenazas de otras naciones la solución sea aquí tenéis un bebé? Yo sé que aquí hay muchos que habéis tenido hijos, yo tengo unos cuantos ya. Ahora, ¿tú dirías que tus hijos, al menos en los primeros años, son una solución a tus problemas o te añaden problemas? Ahora no están, bueno, si hay algún hijo que no escuche. En los primeros años, ¿los hijos son una solución a los problemas o tus hijos, digamos, añaden un extra de dificultad a tu vida? No digo nada, ¿no? Esto de tener un hijo o de un niño para solucionar, por ejemplo, un matrimonio. Oh, el matrimonio va mal, vamos a tener un hijo. Mala idea. Va a tener el triple de problemas de aquí poco. Falta de sueño, enfermedades, dependencia absoluta de los padres, egoísmo, falta de tiempo. Son solo algunas de las bendiciones maravillosas que un hijo trae a tu vida. Bueno, quizá en esa época no eran tan quejicas como somos nosotros y no eran tan cómodos, ¿no? Pero aún así la llegada de un niño, añadía un poco de dificultad a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podía ser que la solución al gran problema de Israel y al gran problema de la humanidad sea un niño? ¿Tiene lógica? No mucha, ¿no? En cambio, la promesa de Dios es que Él iba a dar un niño para salvar a su pueblo. Ahora, hemos dicho, esto no es muy lógico, ¿verdad? Lo que pasa es que los siguientes versículos nos dan a entender que este niño que Dios iba a enviar no era un niño cualquiera. Este niño que Dios iba a enviar era el niño más grande de la historia. Y esto es lo que dice Isaías respecto a este niño. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aunque parezca totalmente ilógico, aunque un niño pudiera parecer una solución pobre y terrible para un problema tan grande, la importancia de esa solución reside en la identidad del niño que Dios nos ha dado. Y las cosas que Isaías nos dice acerca de este niño son tremendas, ¿no? La soberanía reposará sobre sus hombros. Es decir, este niño va a gobernar, este niño va a ser un rey, este niño va a tener el poder y va a hacer lo que él quiera. Después se le dan nombres que nos hablan, por ejemplo, de su posición y su identidad. Admirable Consejero, Dios Poderoso. Aunque estamos hablando de un niño, a la vez estamos hablando de alguien admirable, de alguien al que se llama Dios Poderoso. Este niño no es un niño cualquiera, por supuesto. A la vez también se nos dice qué es lo que va a producir su gobierno. Se le llama Padre Eterno, es decir, alguien que va a cuidar de los suyos con un afecto paternal eterno, con un amor sacrificado constante, que no se cansa, que dura para siempre. Además, se le llama también a este niño Príncipe de Paz. O sea, el pueblo tenía miedo, el pueblo tenía pánico a una invasión extranjera y aquí tienen un niño que es Príncipe de Paz. Un niño que por fin iba a permitir que los suyos vivieran sin miedo y en completa paz. Este es el niño que Dios prometió. Claro, si todo esto que se dice sobre el niño es verdad, entonces la solución a nuestro gran problema pues ya tiene mucho más sentido, ¿verdad? El versículo 7, el versículo siguiente, no hace más que reforzar el mensaje y expandirlo de los versículos anteriores. Dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esa soberanía, esa paz prometidas a través de este niño no iban a ser una solución temporal, no iba a ser un parche que ponemos y luego vuelve a aparecer el problema. Iban a ser soluciones definitivas y eternas. Y este niño iba a ser un rey cuyo reinado no tendría fin. Un rey que no abdicará, un rey que no será depuesto, un rey que no defrauda. Gobernará con justicia para siempre. La solución al problema más grande de la humanidad es el niño más grande de la historia. Y el versículo 7 acaba con la garantía de que esto ocurrirá, ya que Dios mismo se ocupará de que esto ocurra. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, pasaron los siglos y siglos sin que el pueblo de Dios pudiera ver realmente el cumplimiento de la promesa. Pero Dios no se había olvidado de ella. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En el tiempo señalado, Dios envió a este niño a la humanidad. Dios envió a Jesús. Y tal y como hemos visto esta mañana, el Hijo de Dios fue enviado a este mundo de una forma totalmente humilde. El rey de la historia, el soberano, el que iba a tener la soberanía sobre sus hombros, el que iba a tener un reinado eterno, cuando nace en este mundo, ¿dónde nace? ¿En la corte de palacio? ¿Nace en una casa, por ejemplo? Nace en un pesebre, completamente desprovisto, humilde, frágil. Dios se hace hombre y se presenta completamente humilde. Los que habéis tenido bebés, ¿no os parece tremendo la fragilidad de un bebé? Los primeros meses, sobre todo cuando tienes el primero y tienes a tu bebé allí, que tiene menos de un mes, y tú lo tienes y piensas, se va a romper. O sea,
no sabes ni cómo cogerlo porque te da miedo que se le descuelgue la cabeza o se le caigan las piernas o tú le aprietes mucho o tenga mucho frío o tenga mucho calor. Un bebé es súper frágil. ¿Cómo Dios, cómo el creador de todo el universo se viene al mundo de esa forma tan frágil? ¿A quién le entra en la cabeza? Es tremendo, ¿no? En cambio, esa es la solución que Dios propone para el gran problema de la humanidad. Por supuesto, Jesús no se quedó como un bebé, Jesús no se quedó en ese pesebre, en esa cuna o en donde fuera que estuviera. Jesús creció y Jesús cumplió un ministerio muy importante, un ministerio que todos necesitábamos. Ahora, Mateo 1:21 resume el ministerio de Jesús así. Dice, y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ante nuestro gran problema, Dios propuso una gran solución, el niño más grande de la historia. Y yo no sé en qué punto estás en tu vida ahora mismo, no sé si reconoces que en tu propia vida hay oscuridad, no sé si te has dado cuenta ya que separado de Dios estás muerto espiritualmente y no tienes ninguna esperanza. Y quizá lo que estamos hablando te suena un poco un cuento chino, muy absurdo esto, muy ridículo casi, ¿no? Esto de que los cristianos creen que Dios se hizo hombre, vino como un niño y murió por nuestros pecados. Quizá te parece absurdo, pero te animo a que una vez más lo consideres y que consideres si hay otras opciones en la vida para salvarte. ¿Has pensado que quizá la solución a todos tus problemas es el niño que estamos recordando hoy? ¿Podría ser que la solución a la oscuridad que vives en tu vida fuera el nacimiento de un niño enviado por Dios? Un niño que iba a ser llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te has planteado que quizá la solución a tu falta de autoestima no es buscar constantemente la atención de los demás? ¿O no es tener éxito en la vida? Sino que tu valor reside en el hecho de que Dios mismo estuvo dispuesto a hacerse frágil por ti, a amarte, a morir en una cruz por tus pecados. ¿No es eso lo que te da valor? Espero que si todavía no te has rendido ante este niño que te hemos presentado esta mañana, no tardes en hacerlo, ya que tal y como dice Isaías, este niño acabará haciendo justicia. Y créeme que lo que necesitas no es justicia, lo que necesitas es la paz que Dios te ofrece. Nos despedimos con estas palabras del profeta Isaías, recordando quién es este niño que hoy celebramos y que vamos a celebrar estos próximos días en familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén.